¿Alguna vez tuviste que tragarte el llanto solo para no darle el gusto de la victoria a quien te hirió? ¿Ya sentiste ese nudo en la garganta al escuchar a alguien menospreciarte, y aún así te quedaste en silencio? O, peor aún, ¿te acostumbraste tanto a ese tipo de trato que llegaste a creer que lo merecías? La verdad es dura, pero necesita ser dicha. Quien no impone límites termina siendo tratado como el suelo. Y lo peor es que eso sucede, muchas veces, de forma invisible. Primero son bromas. Luego, órdenes. Más tarde, desprecio. Y cuando te das cuenta, estás viviendo una vida que ni siquiera parece tuya. Maquiavelo nunca fue un defensor de la maldad. Fue un defensor de la lucidez. Él entendió que el mundo no es amable con quien espera justicia, sino con quien impone presencia. Con quien no necesita gritar para ser respetado. Este vídeo no es sobre venganza. Es sobre dignidad. Es sobre entender cómo personas comunes pueden recuperar el control de su propia historia. Es sobre cómo dejar de ser un blanco fácil y convertirse en alguien imposible de humillar. Si este tema toca algo dentro de ti, sigue viendo. El dolor de ser humillado no es tu debilidad, es tu llamado a cambiar. ¿Dónde nace la humillación? El precio de callar. La humillación no siempre viene con gritos. A veces, llega con sonrisas cínicas, con bromas disfrazadas, con esa mirada que te atraviesa como si no valieras nada. Y, peor aún, se repite. Porque cuando alguien nota que puede minimizarte sin consecuencias, eso se convierte en rutina. Puede pasar en casa, en el trabajo, en una relación. Un comentario que te rebaja frente a los demás. Una decisión tomada por encima de ti. Un silencio helado que te excluye. Y tú, intentando mantener la paz, tragas, hasta ya no saber quién eres. Lo más cruel de esta dinámica es que, con el tiempo, se normaliza. La víctima empieza a dudar de su propia percepción. ¿Será que estoy exagerando? Tal vez estoy siendo muy sensible. Y entonces empieza a moldearse aún más, a ser aún más amable, más comprensiva, esperando que eso traiga respeto. Pero solo trae más abuso. La humillación no es solo una herida emocional. Es una corrosión silenciosa de la identidad. Mina tu autoconfianza. Te hace dejar de alzar la voz. Te hace elegir callar incluso cuando deberías actuar. Porque no quieres ser visto como difícil. Porque tienes miedo de perder el poco afecto que aún queda. Y el mundo, lamentablemente, percibe eso. Porque, como diría Maquiavelo, los hombres en general juzgan más con los ojos que con las manos. Todos pueden ver, pocos pueden tocar. Es decir, las personas solo respetan lo que aparenta fuerza. Aunque por dentro estés gritando, si por fuera pareces pasivo, el mundo te tratará así. El problema comienza, entonces, cuando crees que ser respetado depende de la bondad de los otros. Cuando todavía esperas que alguien te reconozca espontáneamente, que vea tu valor, que te devuelva con cariño. Pero Maquiavelo advertía, eso rara vez sucede. El respeto no se pide. Se impone, con actitudes firmes, con presencia fuerte, con límites innegociables. Es en ese punto cuando la humillación se vuelve un ciclo. Te hieren, intentas protegerte con amabilidad y eso solo te vuelve más vulnerable. Y lo que era un episodio aislado se convierte en un patrón de vida. Un modo de existir donde siempre te sientes menor, incluso cuando das lo mejor de ti. Y eso te destruye poco a poco. Te hace desconfiar de ti mismo. Te convierte en alguien que vive pidiendo disculpas por existir. Pero la buena noticia es, existe un camino de regreso. Un camino que no exige que te vuelvas cruel o arrogante, sino lúcido. Un camino donde aprendes a posicionarte de forma estratégica, como enseñaría Maquiavelo, sin necesidad de rebajarte para agradar. Pero, antes de seguir por ese camino, es necesario tomar una decisión. Una decisión silenciosa, pero definitiva. Nunca más aceptar ser humillado por nadie. Y esa decisión comienza con un cambio interno. Con un punto de inflexión. Con un basta. Y eso es lo que vamos a construir a partir de ahora. La próxima parte te mostrará lo que Maquiavelo realmente quería decir sobre poder, respeto y control, y por qué esas ideas pueden cambiar la forma en que te ves en el mundo. El arte del respeto, lo que Maquiavelo sabía y nunca te contaron. No fuiste humillado por ser débil. Fuiste humillado porque, en algún momento de tu historia, te enseñaron que ser bueno era suficiente. Que bastaba con tratar bien a los demás, ser generoso, ceder de vez en cuando y esperar que la vida fuera justa. Te enseñaron a tener fe en las intenciones ajenas, a adaptarte para no incomodar, a decir que sí incluso cuando todo tu cuerpo gritaba que no. Y por eso, aun teniendo un buen corazón, llevas cicatrices de desprecio. Maquiavelo miraría esto y diría,
El error no está en tu bondad, está en tu ingenuidad estratégica. Jamás fue un defensor de la crueldad por placer. Lo que hacía era alertar sobre una realidad que la mayoría se niega a ver. El mundo respeta a quien parece fuerte. Y falta al respeto, inevitablemente, a quien transmite sumisión. Su frase más polémica: es mejor ser temido que amado. Si no se puede ser ambas cosas, no es una oda a la maldad, es una advertencia. Porque el amor, en el mundo real, es volátil. Cambia con el tiempo, con el humor, con la utilidad que representas para el otro. En cambio, el respeto nace de una energía mucho más concreta, tu capacidad de posicionarte, de ser firme, de dejar claro que existen límites que nadie tiene derecho a cruzar. Pero el respeto verdadero no viene del grito, no viene de la fuerza bruta, viene de la presencia, del silencio que pesa, de la postura que impone, de la manera en que miras, en que escuchas, en que respondes. De esa seguridad que no necesita explicarse, que no suplica, que simplemente es. Maquiavelo llamaría a eso virtud. Una virtud activa, ardiente, que mezcla sabiduría con firmeza, estrategia con coraje. Virtud es cuando sabes adaptarte al juego sin perderte en él. Es cuando entiendes el terreno que pisas, pero no bajas la cabeza. Cuando sabes el momento de retroceder con inteligencia, pero también el momento exacto de levantarte con firmeza. Es el arte de sobrevivir sin perder el respeto propio, de protegerte sin cerrarte, de imponer presencia sin necesidad de pisotear a nadie. ¿Cuántas veces quisiste decir algo, pero callaste? ¿Cuántas veces sentiste que sobrepasaste tus propios límites solo para mantener la paz con alguien que nunca te dio la misma consideración? ¿Cuántas veces te encogiste por miedo a parecer difícil, orgulloso, complicado? La virtud de Maquiavelo es precisamente el antídoto contra ese autoabandono. Te invita a volver al centro de ti mismo, a no seguir vendiéndote barato solo para seguir perteneciendo. Y hay un concepto más fundamental: fortuna. Para Maquiavelo, fortuna no es suerte en el sentido superficial. Es el caos de la vida. Es lo impredecible. Son las mareas que cambian sin aviso, las rupturas inesperadas, los ataques por la espalda, las puertas que se cierran de la nada. La fortuna es lo que no controlas. Pero la virtud es cómo te posicionas ante eso. Imagina que la vida es un río salvaje. La fortuna es la fuerza de la corriente. La virtud es el timonel. Si no tienes firmeza, ni plan, ni claridad, serás arrastrado, chocarás con las rocas, te hundirás. Pero si tienes virtud, ajustas las velas, cambias el timón, enfrentas el caos con estrategia. No detienes la tormenta, aprendes a atravesarla con dignidad. Por eso la humillación solo encuentra espacio donde hay ausencia de virtud, donde hay miedo a desagradar, donde hay desorganización interna. Porque las personas que imponen presencia desarman al agresor. No necesitan responder con odio. Simplemente están ahí, íntegras, conscientes, ocupando su propio espacio. Y eso, por sí solo, ya es una muralla. Cuando empiezas a interiorizar esto, el cambio es visible. La voz cambia, la mirada cambia, el cuerpo cambia. Hablas menos, pero cuando hablas, todos escuchan. Dejas de ser predecible. Dejas de ser el bonachón que todos saben que pueden manipular. Y te conviertes en alguien a quien los demás respetan, no por miedo, sino por claridad. Maquiavelo no quiere que seas cruel. Quiere que dejes de ser ingenuo. Que entiendas que el mundo está hecho de juegos de poder sutiles. Que muchas personas solo retroceden cuando sienten que ya no tienes miedo. Que tienes algo innegociable dentro de ti. Ahora, tal vez estés pensando, ¿pero cómo aplicar todo esto en la vida real? ¿Cómo traer esa fuerza dentro de mí, si fui educado para ser lo opuesto toda la vida? Y la respuesta empieza con una historia simbólica, que va a ilustrar todo lo que dijimos hasta aquí, de una forma que jamás vas a olvidar. El león silencioso, la historia de quien aprendió a ser respetado. Existen heridas que no se curan con consejos. Heridas que se escondieron tan profundo dentro de ti, que se volvieron parte de tu cuerpo, de tu forma de hablar, de tu manera de andar. Y por más que entiendas racionalmente lo que necesitas cambiar, es como si algo te jalara de vuelta cada vez que intentas imponerte. Por eso, antes de seguir con cualquier paso práctico, necesito llevarte a otro lugar. Un lugar donde el lenguaje es simbólico, pero el dolor es real. Una historia, un espejo, una memoria que tal vez nunca fue tuya literalmente, pero que emocionalmente siempre lo fue. Érase una vez un león, pero no el león que imaginas de los libros de poder y gloria. Era un león flaco, callado, que creció en los rincones de la sabana intentando no ser notado.
Desde cachorro, siempre era el último en comer, el último en jugar, el último en ser mirado. Cuando se equivocaba, era el más castigado. Cuando acertaba, nadie lo notaba. No rugía, simplemente existía, con la esperanza de algún día ser reconocido. Pero los demás veían en él solo debilidad, y explotaban eso con crueldad. Los días se convirtieron en meses, los meses en años, y ese león creció. El cuerpo cambió, pero el alma, no. Aún caminaba con la cabeza baja, aún evitaba conflictos, aún cargaba, sin darse cuenta, la culpa de ser quien era. Hasta que, en una madrugada fría, aislado por la manada que lo ignoraba, escuchó un rugido desde lo alto de unas piedras. Era un león viejo, herido, expulsado años atrás por negarse a seguir órdenes injustas. Un paria. El joven quedó en silencio. El viejo también. Solo el sonido del viento entre las piedras. Hasta que el anciano, sin mirar directamente, dijo: «Aún no lo has entendido, ¿verdad? Lo que te falta no es coraje. Es memoria. Has olvidado quién eres». El más joven dudó. Intentó responder, pero su voz no salió. Porque algo dentro de él finalmente se quebró. No era dolor. Era verdad. Como si todo ese sufrimiento de años hubiera sido, en realidad, el resultado de una sola elección. Intentar sobrevivir siendo menos de lo que nació para ser. El viejo continuó, con voz ronca: «Mientras sigas esperando que el mundo sea justo, te va a aplastar. Pero el día que dejes de intentar ser aceptado y empieces a ser completo, te van a respetar incluso antes de entender por qué». Y en aquella madrugada, algo cambió. No hubo magia, no hubo venganza, solo hubo un despertar. El joven león no rugió, no confrontó, solo se levantó, regresó, caminó de vuelta a la sabana, sin desviar la mirada, sin agachar la cabeza, sin pedir permiso. A la mañana siguiente, los demás lo notaron por primera vez. No por el rugido, sino por la postura, por la presencia, por la claridad en la mirada. No respondía, pero tampoco retrocedía. No provocaba, pero no se escondía. Y lo más impresionante, los mismos que antes lo despreciaban, empezaron a dudar. Empezaron a medir sus palabras. Empezaron a respetar lo que ya no podían manipular. ¿Qué cambió? El viejo lo sabía. Y tú también lo sabes. El mundo no cambia porque llores. El mundo cambia cuando dejas de suplicar por espacio y empiezas a ocupar el tuyo. Y ahora, te toca a ti. Tal vez hayas sido ese león toda tu vida. Tal vez aprendiste demasiado pronto a callar. Tal vez fuiste educado para agradar, para no molestar, para ser conveniente. Tal vez fuiste elogiado cuando te hiciste pequeño e ignorado cuando intentaste crecer. Y ahora, el peso de esa adaptación se volvió rutina. Incluso pareces fuerte, pero por dentro cargas un cansancio antiguo. Una soledad que nadie ve. Un grito atrapado entre los dientes. Pero escucha con atención. Nadie va a devolverte el respeto que entregaste tratando de agradar. Vas a tener que ir a buscarlo de nuevo. Y no con odio, sino con decisión, con presencia, con el recuerdo de que no naciste para ser la sombra de nadie. Tú todavía eres el león. Solo necesitas recordarlo. Y para eso, la próxima parte te mostrará qué es lo que emocionalmente te está atando. Y te entregará una revelación que, si lo permites, puede cambiar toda tu vida. El dolor secreto de quien nunca fue temido. Hay un dolor que no grita. Solo crece en silencio, día tras día, hasta ocupar todo el espacio de tu identidad. Es el dolor de darte cuenta de que, incluso siendo amable, no eres respetado. Que, aun entregándote por completo, no logras ser visto con la dignidad que ofreces a los demás. Es el dolor de sonreír mientras eres ignorado, de contener el llanto para no parecer débil, de adaptarte tanto que, al final, ni tú sabes quién está detrás de la máscara que creaste para sobrevivir. Maquiavelo comprendía esta dinámica con una frialdad quirúrgica. Él sabía que el respeto no nace de la bondad, nace del límite. El mundo, según él, no recompensa la pureza del corazón, sino la firmeza de la presencia. Y por más cruel que suene, es verdad. No te valoran por la intensidad de lo que sientes, sino por la claridad de lo que impones. Y aquí comienza el punto más doloroso. La mayoría de las personas que te hirieron no lo hicieron porque fueran malas. Lo hicieron porque estabas demasiado disponible para ser herido. No te defendías. Dabas demasiadas explicaciones. Cedías rápido. Perdonabas antes incluso de que lo pidieran. Ofrecías más de lo que el otro podía devolver. Y, en el fondo, esperabas que eso despertara gratitud. Pero no lo hizo. Solo generó acostumbramiento.
Y lo que se acepta demasiado, pierde valor. Es brutal darse cuenta de esto, porque significa mirar a los ojos de la propia omisión. No la omisión de actos, sino la omisión de identidad. ¿Cuántas veces permitiste que se burlaran de algo que para ti era sagrado, solo para no parecer demasiado sensible? ¿Cuántas veces callaste cuando deberías haberte levantado, porque en el fondo temías el abandono de quien estaba a tu lado? Y eso genera un tipo de soledad que nadie ve. Una sensación de estar fuera de lugar incluso entre personas que dicen amarte. Porque la verdad es, cuando te escondes para ser aceptado, el amor que recibes no es tuyo. Es del personaje que creaste. Un personaje que agrada, que no confronta, que no impone. Un personaje educado, pero sin pulsación. Maquiavelo llamaba a esto vulnerabilidad estratégica. Sabía que el poder no depende de la verdad, sino de la percepción. Si las personas te ven como débil, aunque sea injustamente, así te tratarán. Y si no sabes cómo modificar esa percepción, vivirás eternamente intentando compensar la falta de respeto con más generosidad, sin darte cuenta de que estás cavando tu propia tumba. Por eso, la única salida posible es una ruptura interna. Un punto de inflexión, no de rabia, sino de claridad. Un momento en el que finalmente te levantas desde dentro. No para agredir, sino para dejar de aceptar. No para vencer al otro, sino para protegerte de la repetición. No se trata de cambiar el tono de voz, sino de cambiar la energía detrás de lo que dices. De hacer que, al mirar tus ojos, las personas perciban que ya no habita ahí alguien que acepta ser borrado. Que detrás de tu amabilidad hay alguien que nunca más se ofrecerá como superficie para que otros pisen. Ese es el tipo de respeto que no se compra. Se emana. Se construye a partir de actitudes silenciosas, pero inquebrantables. Como dejar de explicarte ante quien no quiere entenderte. Como no volver a compartir lo íntimo con quien solo consume. Como levantarte de la mesa sin culpa cuando la conversación te hace sentir menos. Y lo más poderoso, hacer eso sin resentimiento. Sin necesidad de probar nada a nadie. Porque la verdadera fuerza es discreta. No necesita escenario. Solo hace que el ambiente se reorganice cuando tú llegas. No necesitas ser temido. Necesitas ser inalterable. Necesitas ser alguien que los demás reconocen, no por miedo, sino por instinto, como alguien con quien no se cruzan ciertos límites. Alguien que, en silencio, lleva dentro una frase que lo cambia todo. Mi valor no está en cuánto doy, sino en cuánto no negocio quién soy. Este es el momento en que la humillación deja de ser destino y se convierte en pasado. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para el próximo paso. Ahora, vamos a traer todo esto al mundo real. Acciones prácticas, directas, que puedes aplicar hoy mismo, para que este cambio emocional se vuelva visible en tu vida. El respeto se construye en silencio, el comienzo del cambio. Ahora que entendiste el origen de la humillación, la mecánica del poder y la fuerza invisible de la presencia, llega la hora de actuar. No con impulsividad, sino con estrategia. Porque la reconstrucción del respeto no viene de grandes discursos, comienza en los detalles. En los pequeños movimientos diarios que cambian la forma en que el mundo responde a tu presencia. El primer paso es reaprender a decir no. No con agresividad, sino con firmeza y serenidad. Decir no a la invitación que te desgasta, al favor que te explota, a la conversación que solo te agota. Decir no, incluso con miedo, es la semilla de la dignidad. Quien no sabe negar, siempre será consumido por el otro y por sí mismo. El segundo paso es desaparecer de la necesidad de agradar. Deja de justificarte por todo. Deja de explicarte tanto. Deja de intentar convencer a los demás de que eres bueno. Ya lo eres. Quien exige que lo demuestres, ya te ha disminuido antes de escucharte. Permite que tu presencia hable por ti. Reduce el discurso. Aumenta la consistencia. El tercer paso es corregir tu lenguaje corporal. La humillación entra por donde tu postura cede. Hombros caídos, mirada insegura, voz temblorosa. Enderézate. Respira profundo antes de hablar. Mira a los ojos sin desviar. Puede que no tengas todas las respuestas, pero tienes derecho a existir con claridad. Y eso basta. Cuarto paso, no reacciones a provocaciones. Aprende el arte de no explicarte a quien no quiere entenderte. A veces, la ausencia de respuesta es el golpe más fuerte. Es la afirmación de tu valor. Es la negación del juego al que el otro quiere arrastrarte. Quien te respeta, no te pone a prueba. Y quien te pone a prueba, no merece tu escenario. Quinto, selecciona dónde y con quién te muestras. La vulnerabilidad es demasiado valiosa para ser entregada a manos equivocadas.
No expongas tus heridas a quien no sabe lidiar ni con sus propias espinas. Guardar tu profundidad es un acto de respeto hacia ti mismo. No todos merecen acceso a tu mundo interno. Sexto, reconstruye tus rituales. El respeto propio se manifiesta en cómo te cuidas, en lo que consumes, en lo que permites que entre en tu rutina. Un baño tomado con presencia, una ropa elegida con intención, un rato de silencio sin culpa, todo eso recalibra tu energía y le muestra al mundo que te perteneces. Séptimo, cierra ciclos con valentía. Relaciones donde siempre eres el último en ser considerado no son vínculos, son prisiones emocionales. No necesitas hacer escándalo, solo necesitas no volver. El respeto nace el día que eliges irte aún sintiendo, porque el amor no es excusa para aceptar humillación. Y por último, lo más importante, sostén tu valor cuando estés solo, porque es fácil parecer fuerte rodeado de aplausos. Lo difícil es seguir en pie cuando nadie está mirando, pero es en ese momento, en el silencio del cuarto, en el dolor del vacío, donde tu nuevo yo empieza a nacer. Poco a poco, las personas empezarán a notar la diferencia. Te tratarán con más cuidado, con más atención, con más límites. Y no porque gritaste para obtenerlo, sino porque ahora ya no lo pides. Simplemente eres. Y eso lo cambia todo. Si aplicas solo uno de estos pasos hoy, ya empezaste. Porque el respeto no es un destino, es una construcción. Y tú, ahora, sabes exactamente por dónde empezar. Ahora, mira hacia adentro por un instante. Silencia el mundo exterior. ¿Estás realmente listo para dejar de ser el reflejo de lo que los demás esperan y empezar a ser quien nunca tuviste el valor de mostrar? ¿Estás listo para, por fin, elegirte, aunque eso te cueste aplausos, personas, rutinas? Porque esa elección tiene un precio, pero te libera de la peor prisión de todas. Vivir una vida donde eres amado por quien finges ser e ignorado por quien realmente eres. Si alguna parte de este vídeo te tocó como un espejo que evitabas mirar, escribe en los comentarios. Hoy, regreso a mí. Escríbelo con el corazón, como un pacto silencioso, como un nuevo comienzo íntimo entre tú y tu propia alma. Y si este vídeo te dio voz donde antes había silencio, si te dio coraje donde antes había miedo, suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate aquí con nosotros. Este es un espacio sagrado, donde tu historia es respetada, donde tu dolor es escuchado, y donde tu fuerza, finalmente, encuentra su lugar. A veces, pasamos por situaciones que nos marcan, momentos en los que somos humillados, subestimados, ignorados, y eso duele. Pero cuando entiendes lo que Maquiavelo nos enseña sobre poder y respeto, comienzas a protegerte, a fortalecerte por dentro. Solo que hay un próximo paso en este camino, porque no basta con evitar la humillación. También hay que saber con quién vale la pena gastar nuestra energía. Y aquí entra Schopenhauer. Él va a mostrarte por qué las personas más inteligentes simplemente no discuten con quienes no quieren entender, con quienes viven atrapados en su propia ignorancia. Así que, si quieres seguir creciendo, aprendiendo a posicionarte con inteligencia y no caer más en las trampas emocionales de los demás, te dejé aquí, en la pantalla final, un vídeo que te va a abrir los ojos. ¿Por qué las personas inteligentes no discuten con estúpidos? Arthur Schopenhauer. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.